La conocida en nuestro país como lechina es una enfermedad contagiosa causada por el virus varicela zoster de origen viral y fuerte capacidad infecciosa. La lechina es de fácil reconocimiento debido a que se manifiesta con manchas rojizas por todo el cuerpo que se convierten en ronchas en poco tiempo. Desde el momento en el que se presentan los primeros síntomas hasta que estas costras aparecen, la persona puede contagiar a otras a su alrededor, por lo que se recomienda su aislamiento. Además, el virus varicela zoster se transmite fácilmente por microgotas transformadas por el aire. Otros síntomas comunes de esta enfermedad son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pérdida de apetito, tos, dolor de garganta y mucosidad nasal. Debido a que se puede causar daños severos, una de las medidas preventivas más convenientes para evitar ser contagiado es aplicar una vacuna desde la infancia con sus debidos refuerzos a lo largo del tiempo y no mantener contacto con personas que tengan el virus. Debemos cuidarnos ante una dolencia de este tipo. Los dolores hacen énfasis en las complicaciones que produce la enfermedad si no se sigue un tratamiento adecuado. Continuamos con más de Primera Página, recordándoles que estamos conversando con el doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud y experto en medicina tropical. Le dejaba una pregunta en el aire, que era que desde noviembre de 2014 no se publica el boletín epidemiológico. ¿Cómo realizar una estrategia eficiente en materia de salud para abordar estas enfermedades si no se conocen las cifras exactas ni qué enfermedades están en el momento? Bueno, es casi imposible. Imagínate tú que tú vas en un barco, entonces tú te vas en el océano y tú botas la brújula y botas las cartas de navegación y quieres llegar, qué sé yo, a tal punto. Es muy complicado, es muy difícil. Yo no entiendo el argumento, un poco esa cosa de que, bueno, si yo informo y entonces me van a caer encima porque me van a acusar. Yo creo que eso es un argumento, digamos, medio infantil, porque lo peor es quitarle la información a toda la masa, pues el personal de salud en Venezuela, médicos, enfermeros, ingenieros sanitarios, que pueden actuar sobre un problema concreto, que es una enfermedad concreta. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a poner el caso ahorita que es importante, el caso de Guadalito Apure y todo este problema que tenemos ya con las inundaciones. ¿Qué pasa? Tú estás esperando que como se mezclan las aguas negras con blancas, el agua, el nivel sube, la gente toma un agua incorrecta, un agua que no está tratada. Allí tienes que estar ya rápidamente con un plan de contingencia. Aparezca fiebre, diarrea, malestar general. 3 o 4 cosas que te van a decir a ti, estamos en las puertas de lo que ocurre con las inundaciones. Una epidemia que puede ser fiebre tifoidea, pueden ser 10 enfermedades. Entonces, si tú no tienes eso claro, hacer una estrategia, informa a la gente y creas tus cordones, pero sencillamente se te va a reventar una epidemia que va a pasar allí con toda seguridad. Porque para eso es la información epidemiológica. Si yo sé, por ejemplo, que en los llanos venezolanos hay enfermedad de Chagas, yo tengo entonces que estar preparado para saber que un paciente que me llegue con un problema, de repente con una asfixia, con falta de aire y tal y qué sé yo, que yo presumo que su corazón está enfermo, debe tener mal de Chagas. O sea, eso es imprescindible en resumen. Si tú no tienes eso, tú estás prácticamente volando a ciegas. Y precisamente, doctor, tenemos un material que nos prepara nuestro equipo de producción con nuestro corresponsal Elvis Rivas en el estado Mérida sobre un brote de Chagas también en el estado Mérida y otra situación que la vamos a conversar al regreso que veamos el material sobre leptospirosis para que conversemos sobre eso. Le invito a que veamos el material juntos. Hola, buenos días amigos de Primera Página, gracias Estudios por el contacto. Nosotros desde la sede de la Corporación de Salud del Estado Mérida les contamos que recientemente 12 personas resultaron afectadas por una enfermedad contraída luego de ingerir alimentos contaminados. 2 infantes y una persona adulta fallecieron producto de esta enfermedad que inicialmente se presumió se trataba de leptospirosis. Sin embargo, en su momento el director de la Corporación de Salud, doctor Denis Gómez, manifestó que serían los exámenes enviados al Instituto Nacional de Higiene los que determinarían las causas reales de estas muertes. Son personas de nacionalidad colombiana y aparentemente, fueron 8 personas contacto, todas en Casa Seca, que es el estado Zulia, con un alimento. Tenemos entendido que es queso, tuvieron contacto con alguna quesera y bueno, de allí aparentemente vino la sintomatología. Hay muchas enfermedades virales, la sintomatología es muy parecida. Pudiésemos estar hablando de dengue, de chikungunya, de H1N1, pudiésemos estar hablando también de leptospirosis, pudiésemos estar hablando también de una miocardiopatía chagásica aguda. Si es leptospira, bueno, el hemocultivo y los títulos de anticuerpos nos dirán que se trata de leptospira. Posteriormente, el director de la Corporación de Salud reveló que las pruebas revisadas por el Instituto Nacional de Higiene determinaron que no se trataba de leptospirosis ni de otra enfermedad. De los pacientes que
adquirieron la enfermedad de todos estos pacientes, puedo decirles que salieron negativos para leptospirosis, negativo para dengue, negativo para hepatitis y negativo para fiebre amarilla. Se le realizaron una prueba que se llama ELISA, antígenos recombinantes. Como ustedes pueden ver acá, le hicimos IgM, IgG y un PCR. Todos salieron positivos. ¿Cuál es su evaluación de esta autoridad de Corposalud, de lo que decía? No, está diciendo lo correcto, o sea, dijo, hay tanta sospecha, se piensa que puede ser leptospirosis, que fue lo primero que se dio cuando ocurrieron estos casos, pero finalmente las pruebas fueron negativas, que se hacen acá en Caracas en higiene, para lo que él leyó. Claro, él al final habló de que fue positivo ese examen, pero obviamente es un error, digamos, de lingüístico. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante? Ellos se plantean 4 o 5 opciones, como él lo está diciendo claramente, pero la relación, digamos, conocimiento médico de epidemiología, enfermedad, es muy clara. Si los enfermos tienen esa procedencia, esa zona que es endémica, y tienen problemas de funcionamiento del corazón, tienen una insuficiencia cardíaca, que fue el primer muerto, que fue un anciano, bueno, ya tú tienes base para sospechar que eso es mal de Chagas. Ahora, mal de Chagas, ¿cómo se contrajo? Bueno, efectivamente, o te pica un chipo y te transmite una enfermedad, que es el mecanismo que se llama común, pues metaxénico, o ingieres un alimento que está contaminado con pupú de chipo, que es lo que ocurrió acá, según esto, un queso que está contaminado. Okay. Eso ha pasado varias veces en Venezuela, ya tenemos 10 brotes en 12 años. Eso es, digamos, relativamente nuevo, esa manera de contaminarse con mal de Chagas, producto de que el alimento no está, digamos, correctamente tratado en cuanto a lo que se llama higiene de los alimentos. Ese es, digamos, el problema de fondo allí, un problema de salud pública, evidentemente, y de un trastorno en la vigilancia de la higiene de los alimentos en Venezuela. Doctor, en los últimos días salió publicado también en algunos diarios de circulación nacional la presencia de un nuevo virus, el virus Zika, que sería una mezcla entre chikungunya y dengue, que tiene origen africano. Es bastante complicado, los síntomas serían también muy parecidos a los de chikungunya. ¿Hay presencia o se tiene conocimiento que haya ya algún caso en Venezuela? No, pero fíjate, esos virus vienen África, Océano Índico, por allá le dan la vuelta, de pronto que se monta en un avión, se viene para América y aparecen los enfermos. Recordemos que chikungunya fue así en diciembre de hace 2 años, caso de una isla del Caribe y luego el resto del continente. En Zika es exactamente lo mismo, el recorrido es parecido, pero lo más probable es que lo tengamos de entrada por Brasil. ¿Por qué? Porque ya en Bahía hay más de 10.000 enfermos, eso es, digamos, contacto geográfico, El Salvador de Bahía, después Manao, después Boavista, después La Línea, después Santa Ana de Guairén. Pareciera que es como la carretera. Ahora, debería llegarnos un poco con este virus para que la población esté tranquila. Él da un cuadro clínico parecido al dengue, fuerte, molestias articulares, dolor de cabeza, fiebre, pero no mata. O sea, la mortalidad es prácticamente 0. Entonces ya, digamos, no tenemos ese riesgo de mortalidad. Ahora, él va a entrar con toda seguridad. Han habido muchas sospechas porque es como el camino geográfico, digamos, el terrestre, pero la experiencia que tenemos hasta ahora es que esos virus llegan por vía aérea. O sea, es un viajero que de pronto estaba aquí, pasa para acá, cae aquí en un sitio y arranca el problema en América. O sea, yo creo que lo más probable es que lo tengamos entrando vía Brasil, pero no nos extrañemos si aparecen casos que tengan que ver con traslado de un paciente que arrancó, qué sé yo, en África y llegó aquí. O sea, y eso ha ocurrido muchísimas veces con otras enfermedades virales. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso que se debería? Fíjate, recordemos que no hay vacuna para ninguno de esos virus. Por lo tanto, es tratamiento conservador, hidratación, sintomático, evitar usar drogas que puedan afectar la coagulación de la sangre, como el caso de la aspirina, digamos, como un esquema convencional de tratamiento que tú tienes ya claro. Ahora, aquí se puede estar un poco más tranquilo porque no tenemos riesgo de mortalidad o es un riesgo casi despreciable. Doctor, me voy a permitir leerle algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Con el primero que voy a iniciar es con Freddy Omar Coronel. Él le pregunta, doctor Orihuela, ¿hasta qué punto hay escasez de medicamentos en el país? ¿Tiene conocimiento? Es un problema muy grave, claro. Si eso es una tragedia de todos los días del mundo. Uno lo vive en directo, que si tal broma, que medicamentos para la tensión arterial, que medicamentos para la diabetes. Eso es una cosa muy seria.
que tiene una explicación hasta ahora, yo no entiendo por qué, porque esos son mecanismos, son esquemas, digamos, convencionales. Tú preparas una compra, tú vas a traer tus medicamentos, tú los elaboras en el país, porque no es verdad que todo se importa. Aquí se elabora más del 90% de lo que se consume como medicamento. ¿Y por qué no hay entonces? Bueno, porque no hay materia prima, porque no entregas el dinero a tiempo, que para mí es lo más importante. Hay un problema de divisas, de recursos y un problema, digamos, de flujo de esos recursos para que las cosas se hagan dentro de una temporalidad esperada. Yo lo que voy a poner en julio tengo que comprarlo en enero. Entonces, digamos, hay como una suerte de pérdida de la cultura de compra en materia de medicamentos en Venezuela y sobre todo en materia prima, que es la que tú traes para hacer los medicamentos en el país. Doctor, otro de los comentarios del señor Manuel Castillo: no se puede ocultar las enfermedades propagadas por la basura. En el estado Bolívar, la causa principal, en Ciudad Guayana, la basura nos come. ¿Qué medida puede tomar la gente con respecto a este tema? Bueno, el público es un poco difícil, pero la medida es una medida, digamos, de eficacia también en el manejo de la basura. Es un problema eso es de teoría a nivel mundial, cómo haces eficiente tu sistema de recolección de basura y de eliminación del problema. Eso es cierto y te doy un solo dato. La población de moscas en Venezuela hoy es una cosa terrible en todo el país. Eso tiene, digamos, altas y bajas. Cuando hay mucho sucio en la calle, mucha mosca. Bueno, ya está. En mi casa yo me veo peleando con la mosca porque, bueno, y yo veo un sitio alto que no deberían haber tantas, pero hay. Y entonces tú pasas por un centro comercial de pronto y consigues un basurero en la puerta. Entonces, bueno, esto es un problema, también yo diría cultural, de paso. De pronto son recursos, ok, pero mira, en el fondo es un asunto, chico, de que la gente como que se acostumbra a que eso forma parte de su normalidad en la vida, cosa que no debería ser. La señora Eloína García le comenta: en este país no hay vacuna de varicela desde hace un año, ni siquiera para los de alto riesgo. Eso parece ser cierto, yo no lo puedo decir porque no tengo, digamos, la evidencia, pero eso se ha comentado mucho y yo creo que alguna razón hay, puesto que si no tuviéramos este brote tan grande ya de 25.000 enfermos. Otro de los comentarios, doctor, que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, del señor Oscar Sequera. Buenos días. Inundaciones en llanos y Andes pueden traer consecuencias de epidemia. ¿Qué se recomienda para estos casos? Ahí hay que estar muy pendiente. Yo creo que hay 3 enfermedades que son clave en este problema de inundaciones. Uno, leptospirosis, porque se mezcla agua sucia con agua negra, con blanca, con orina de rata. Ese es el primer problema. Segundo, fiebre tifoidea, que es una enfermedad grave de notificación obligatoria que mata. Y tercero, todos los ciclos epidémicos de diarrea, que son muchísimas las causas, que tienen que ver también con este problema de inundaciones. Esas 3 por lo menos son muy importantes. Y estamos, en materia de insumos, ¿está preparado el país, o en este caso el Estado Apure, para enfrentar esta situación? Da la impresión que no. También. Y fíjate, incluso un detalle. La respuesta que dieron las autoridades fue más de 5 días después que ocurrió la tragedia. Y eso te dice a ti, bueno, si llega 5 días más tarde, tienes 5 días de problemas acumulados. O sea, esto tiene que ser respuestas inmediatas, eso es de 24 horas. Yo no sé por qué razón, pero poco el gobierno reaccionó como tardíamente y por la vía del discurso que yo acabo de leer que van a mandar unos médicos para allá cubanos. Bueno, el problema arrancó hace muchos días y la previsión es previa. Viene mucha lluvia, tantas para las alcantarillas. O sea, hay una cantidad de cosas que forman parte de la rutina que debería existir en una nación que tú sientes que eso está fallando mucho. ¿Cuál es el llamado entonces, brevemente, porque tengo que despedir la entrevista, el llamado para evitar este brote y enfermedades futuras? Yo diría que le caigan encima a la autoridad de salud, que hagan una suerte, digamos, de comando general, con un mando único allí y que se fajen a evitar eso. Eso significa, primero, corregir la inundación hasta donde se pueda. Segundo, buscar condiciones de vida más o menos sanas y evitar, sobre todo, que los alimentos se contaminen. Eso es para mí la clave en estos días que vienen.